Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva conferencia que se titula Casa Furtiva y Tráfico Ilegal en San Juan, que, bueno, nos acompaña Sofi Becerra, que ella es licenciada, Sofía es licenciada en Biología y en el día de hoy nos va a contar su trabajo de tesina de grado para poder recibirse de licenciada. Así que agradecemos a ella por apoyarnos y por habernos aceptado dar esta conferencia. También quiero agradecer al Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, que es el organizador, junto a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas, que nos ha apoyado para poder hacer este evento. También al Departamento de Biología de la Facultad, que es el que nos está avalando esta actividad. Así que muchísimas gracias a todos y todas también por haberse hecho presentes en esta charla. Vamos a aguantar unos segundos que se está incorporando más estudiantes. Sofi, si querés ir probando el Power. Bueno. Se está sumando mucha gente, así que mientras Sofi va probando. Buenas, ¿cómo va? ¿Se veía bien hace un ratito? ¿Se ve Sí, lo que Sofi. comparto? Perfecto. Bueno, para todos los que se han incorporado, estamos por comenzar. Aclarar algunas cositas importantes. Cuando esté finalizando la charla, yo voy a pasar un enlace para que puedan inscribirse para la entrega de los certificados por el chat, así que no se preocupen por eso. Y lo mismo, vamos a dejar que Sofía dé toda su conferencia y al finalizar pueden realizar sus consultas, sus preguntas, sus dudas ahí por el chat y yo se los voy a ir leyendo para que Sofía pueda ir sacándole todas esas dudas. ¿Estás con frío, Sofi? Bueno, cuando quieras podés comenzar. Buenísimo, vamos arrancando entonces. Sí, estoy con frío, estoy en el Parque Nacional del Leoncito y hace bastante frío. Veamos. Bueno, me imagino que se ve y me escucho bien. Si alguien puede confirmarme por audio, buenísimo, así arranco porque dejo de ver la pantalla. Sí, se escucha bien y se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como dijo Emi, soy Sofía Becerra, y hoy voy a hablar de lo que fue el tema de mi tesis, la evaluación de la casa furtiva y el tráfico ilegal en la provincia de San Juan. Fui dirigida por, mi director, Carlos Borgi, y lo hice en conjunto con todo el personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan. Así que arrancamos con este tema que es muy interesante. Bueno, como una pequeña guía de lo que vamos a hablar, va a ser introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados, discusión y algunas propuestas a futuro.
Bueno, introduciendo un poco a lo que es esta temática, sabemos que hoy en día la pérdida de biodiversidad a nivel mundial es muy grande. Se estima que se han perdido el 60% de las poblaciones silvestres entre 1970 y 2014, y en América Central y del Sur ese porcentaje asciende a un 89%, o sea, es mucho más alto. ¿Cuáles son las amenazas y las causas de esta disminución? Bueno, muchos autores dicen que si bien por ahí el foco está en el cambio climático y bueno, distintos escenarios, siguen siendo las principales causas de pérdida de la biodiversidad los enemigos de antaño, como son la sobreexplotación, dentro de eso sería el desmonte, la pesca y la caza furtiva. Todas formas de sobreexplotación que siguen todavía, han sido antes, como vamos a ver más adelante, y siguen siendo hoy de las principales causas de pérdida de la biodiversidad. Bueno, los estudios también dicen que existen 3 grandes negocios ilegales: drogas, armas y tráfico ilegal de especies, muchas veces interrelacionados y que mueven gran cantidad de dinero a nivel mundial. Se estima que hay distintos estudios, pero bueno, todos rondan en valores de 10.000 a 25.000 millones de dólares anuales, o sea que los montos que se mueven son muy altos. Acá, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de casos de tráfico. Llevaban 216 loros aladores de contrabando en el baúl de un auto. Los loros aladores se venden muy caros y la gente los consume mucho. Acá, bueno, estos son casos de San Juan, de grupos de Facebook. Vendo chamuchinas. Acá, bueno, un venteo, pepitero de collar. Esto es de Santiago del Estero. También, bueno, acá tenemos en Rawson, pájaros de Rawson y Pocito, vendo pichones de chamuchinas para criar. Y bueno, podemos seguir. Seguro muchos de ustedes han visto publicaciones así o que pasan a vender por las casas en algún momento. La caza furtiva y el tráfico ilegal representan distintos riesgos a distintos niveles. Uno de ellos es, por ejemplo, las selvas o bosques vacíos, donde se ve que existen bosques o selvas aparentemente saludables, pero se encuentran ecológicamente inestables o debido a la falta de fauna, por ejemplo. Caso del Gran Chaco, la selva del Lacandón en México. También, bueno, existen riesgos de introducción de exóticas, como, bueno, los que estudian biología van a saber de varios casos, donde se corre el riesgo de que la especie produzca interacciones o compita con especies nativas, interfiriendo mucho con la evolución genética que ha tardado miles de años de las especies nativas. También para la salud humana, se sabe que más del 70% de todas las zoonosis, que son las enfermedades que se transmiten por animales, provienen de animales salvajes, puntualmente, y el 60% de todos los patógenos, de todas las enfermedades que afectan al hombre, están relacionados con animales también. Caso muy concreto, cercano, es el COVID, ahora que se cree que es una mutación, bueno, un virus, coronavirus que viene del pangolín, el murciélago, una combinación genética, y es la teoría más aceptada hasta el momento. Y bueno, a lo largo de la historia en el mundo se sabe que el ser humano se ha valido de la fauna para su supervivencia, tanto bueno como caza, como alimento, como la caza para consumo de cueros, entre bueno, muchas otras cosas. El caso de algunas especies que han llegado al peligro de extinción, que se han extinguido por consecuencia de la caza o donde ha interactuado, donde ha tenido parte muy fuerte el ser humano, es el pájaro elefante de Madagascar, el moa gigante de Nueva Zelanda, los mamuts, entre otras especies también. En América, bueno, también los incas y los pueblos precolombinos se han valido de la fauna para su supervivencia. También en Argentina, bueno, con todo el tema de la colonización y el comercio europeo, se produjo entre el siglo XIX y el XX una gran presión sobre la fauna. Acá vamos a ver un poco de los números de lo que eran las exportaciones legales en 1978 solamente. Puse esos números porque me llamaron la atención cuando estaba investigando. De carpincho se exportaron 2.673.000 pieles, cueros. De zorro 980.000 y de gato montés 112.000. Estos son números que dan una idea más o menos de la presión que se ejercía.
Lo que tiene también de impresionante estos números es que se estima que el comercio ilegal en este tiempo era 10 veces mayor que el legal y que en estos números tampoco se considera el consumo de fauna por paisanos. Ahí se ve un poco por qué muchas especies están en el estado que están actualmente, después de una explotación a ese nivel y que aún se las continúa explotando. Pero, por ejemplo, el guanaco llegaba hasta la zona de Buenos Aires, Tierra del Fuego, y después de esta época, bueno, ha quedado confinado a algunas zonas donde ahora está actualmente y se lo puede ver, sobre todo en la zona cordillerana o en el sur, que quedan bastantes. Bueno, en cuanto a aves, acá hay algunos nombrecitos, el ñandú, el suri, el pingüino de Magallanes, todos animales que se exportaban. Reptiles, bueno, la boa, los cocodrilos, lagartos, mamíferos, el venado de las pampas, zorros, felinos, coipos. Hay una lista muy larga de especies que se exportaban en este tiempo. A lo largo de la historia, bueno, en Argentina, como hemos visto, estas presiones han mantenido y han llevado a muchas especies al borde de la extinción, todo lo que es caza y sobreexplotación. Un ejemplo es el tatú carreta, que bueno, es perseguido por su rareza, también por su carne, quedan muy pocos. El aguaraguazú, que también entra mucho en juego la superstición acá, hay muchos factores en juego. El lobito de río, también perseguido por su piel. El chinchillón, también perseguido por su piel. Y el huemul, que también es muy pasivo, muy tranquilo, y también a veces se lo caza con perros, se lo persigue. Actualmente no mucho porque está muy protegido, pero en parte del estado actual también el hombre ha tenido que ver. Bueno, si consideramos el panorama actual del país, sabemos que existe un marco legislativo y normativo que protege a las especies nativas en el país, en Argentina, pero Bertonati señala como principales problemas que existen controles muy débiles, que los estudios sobre esta temática son muy escasos, que la información que existe, por ejemplo las de los decomisos, es desaprovechada, y que existe impunidad muchas veces u omisión de investigaciones. También entra en juego mucho lo que es la corrupción, sobre todo en algunas provincias, donde es más problemático todavía. Bueno, en las zonas áreas de Argentina, los estudios que toman esta zona, se ve que también en la década de 1970, por ejemplo, se exportaban cueros de chulengos que eran usados para fabricar cubrecamas. Y bueno, se ponían en juego hasta 60.300 pieles por año. Bueno, acá está algunas de las especies usadas, voy a ir poniendo fotitos. El ñandú, el guanaco, el suri, la tortuga terrestre y la vicuña. La vicuña es un caso ejemplar porque, bueno, debido a la presión de la caza, se sabe que pasó de 6.000 de estar en peligro crítico, se tomaron medidas y gracias a esas medidas tomadas a tiempo, se recuperó la población a 250.000 individuos actualmente. Aproximadamente esa es la cantidad. Bueno, los objetivos de trabajo fueron analizar el estado general de los conflictos relacionados con la caza furtiva y el tráfico ilegal de fauna en San Juan. En rasgos generales, los objetivos específicos fueron generar una lista de las especies afectadas, evaluar cuáles son los grupos y las especies más afectadas, mapear los registros, evaluar los usos de la fauna, describir los elementos de caza utilizados y también analizar las zonas de residencia de los infractores. En cuanto a materiales y métodos, la recolección de datos se hizo desde 2015 al 2019 mediante actas de infracción y constatación y parte del 2020 mediante la búsqueda web de noticias. Bueno, estas son las carpetas de los años con actas que tuvimos que ir pasando a Excel. También, bueno, la caracterización de actividades de caza furtiva, analizamos la fecha, la zona de infracción, las especies implicadas, los elementos. También dividimos a los animales en sacrificados o atrapados para hacer estudios que más adelante vamos a ver en la discusión. Acá se ve un poco, bueno, algunos grafiquitos que hicimos. Describimos las especies decomisadas, el estado de conservación que tenían tanto a nivel nacional como provincial. Realizamos mapas con sistemas de información geográficos que los vamos a ver más adelante. Mapitas como este. Y también, bueno, realizamos análisis de datos, estadística descriptiva, diagramas de barra, el test de Fisher, y bueno, también tuvimos en cuenta los valores esperados y observados, por ejemplo, los quirquinchos, a no estar determinados a nivel específico, los sumamos a todos. Y pasó lo mismo con sicaris, que son los jilgueros, con turdus, que son los tordos, citasiformes, los loros y las liebres. Bueno, ahí hubieron varias cositas a acomodar,
sobre todo por falta de determinación a nivel específico. Bueno, algunos de los resultados que encontramos al analizar toda esta información. La descripción, bueno, en cuanto a la descripción de las especies decomisadas, ahí se puede ver una imagencita de uno de los procedimientos, esos son yucas. Cada uno se puede ver otra con partes del guanaco. Encontramos 1989 individuos en lo que serían las actas de infracción y constatación, 1804 aves, 182 mamíferos, un reptil y ningún anfibio. Analizamos en total, bueno, ahí se pueden ver todos los años, 697 actas. Se decomisaron también menos especies exóticas que nativas, 9 exóticas de 58. Bueno, lo que es importante saber, que la mayoría eran nativas. En cuanto a la representación de taxones en los decomisos, la representación de los grupos de la fauna, por número de especies vemos que las aves son el taxón más representativo. A ver, acá está. Encontramos, bueno, por número de especies son 42 especies de aves, 15 especies de mamíferos, reptiles solo una y anfibios ninguna. Entonces acá se ve que las aves representan la mayor proporción si analizamos el número de especies. Si analizamos el número de los individuos, vemos que las aves pasan a representar un porcentaje más grande todavía. Como vimos, eran 184 individuos. Así que bueno, y mamíferos entraría a representar lo que sería un 9%. 91 versus 9%. Reptiles era un 0,02%, si no me equivoco. Entonces, bueno, figura como 0, porque se encontró solo un reptil. Si analizamos, este fue un análisis que hicimos tomando en cuenta, ponderando la cantidad de especies encontradas versus la cantidad de especies existentes en la provincia. Aves hay muchas especies, por lo que vemos que acá el porcentaje disminuye a un 2% en comparación con las especies encontradas, y mamíferos pasaría a ser el taxón más amenazado si tenemos en cuenta el número de especies presentes en la provincia. Eso es un dato interesante. Bueno, si analizamos la cantidad de animales decomisados por especie, vemos que existen especies o géneros que sufren gran presión de caza furtiva y tráfico ilegal. En números absolutos, las aves, encontramos 42 especies, fueron las más afectadas en números absolutos, y las 5 especies más decomisadas, estos son los datos más interesantes. La primera es el venteveo con 689 individuos, este que se ve acá abajo. Es una especie que se encuentra, todas las especies que quedan subrayadas de ahora en adelante, son las que tienen algún estado de amenaza en su conservación a nivel nacional, internacional o provincial. La yuca, con 423 especies, los jilgueros, individuos, los jilgueros con 262 individuos, la reina mora con 78 individuos, y el boquense con 43. 10 de las especies de estas 42 poseían alguna categoría de amenaza, que representarían el 23% aproximadamente. Una de ellas es el cardenal amarillo, que está en peligro de extinción a nivel país, a nivel internacional, en todos lados. Encontramos 16. El rey de bosque, donde encontramos 8. Y el loro hablador, donde encontramos 1. Que bueno, ese seguramente está subestimado, entre otras especies. Mamíferos, bueno, se encontraron 15 especies. Las 5 más decomisadas fueron la mara, la liebre criolla, 73, el guanaco, 47, quirquinchos, 18, que no están determinados a nivel de especie, la vizcacha con 9 y el puma con 5. 4 de estas especies, de las especies de mamíferos, 4 de 15, poseían alguna categoría de amenaza. Acá se repite, bueno, la mara, el guanaco, la vicuña con 5 y el pecarí collar, que se encontraron 2, también nativo de San Juan. En cuanto a anfibios y reptiles, encontramos solo una especie, que es la serpiente de cascabel. Acá se puede ver la imagen. Y bueno, si analizamos también los elementos decomisados, vemos que los elementos más decomisados, primero, son los tramperos con 664, y las jaulas con 435.
Luego se encontraron municiones, 375 se decomisaron, y perros galgo, que en realidad los perros no se decomisan, rara vez se decomisan, pero están en esta lista. Pero bueno, se registraron 201 perros galgo, que son los que se usan mayormente para la caza. Bueno, amansadores, que son los que se usan para los pájaros también, para las aves, 62, y armas de fuego, 46. En cuanto a la clasificación de decomisos, si tomamos en cuenta los animales que fueron atrapados con vida, los animales sacrificados, que son los que se encontraron sin vida, y solo los elementos de caza, vemos que las actas de infracción, la mayoría fueron de animales con vida, es decir, animales atrapados, 563, o sea, el 80% eran animales que se encontraban aún con vida. El 11%, es decir, 77 actas de infracción, se encontraban con animales sacrificados, y solo elementos de caza, el 8%, o sea, casos donde solo se decomisaban armas, tramperos, entre otras cosas. Bueno, en cuanto a la residencia de infractores, esto es un dato interesante. Acá esto tiene en cuenta tanto las actas de flora y de fauna. Flora entra todo lo que es desmonte, cuando se saca leña sin permiso, entre otras cosas. Bueno, encontramos que los lugares con mayor cantidad de infracciones son Pocito, con 163, seguido de Rawson, Hacha, Sarmiento y 25 de Mayo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los mapas de caza furtiva y tráfico ilegal. Este es el mapa donde se ve por completo todas las infracciones que encontramos. Vemos que hay zonas de alta densidad en donde se ve rojo, lo rosadito es zona de densidad media, y lo azul zona de una densidad baja de infracciones. Vemos alta densidad en Sarmiento, 25 de Mayo, toda esta zona, Caucete, Hachal y el Gran San Juan, sobre todo Pocito y Rawson. Y densidad media de infracciones vemos alrededor de la zona que vimos antes, Valle Fértil también un poco, y el sitio Ramsar de las lagunas de Guanacache, todo esto que se ve acá en la parte inferior. Estos son los mapas, solo de aves, que es casi igual al anterior, vamos a ver por qué, y el de mamíferos, solo de mamíferos. Si analizamos el de aves versus el total, vemos que en números absolutos las aves representan el mayor número de la fauna capturada en la provincia, de la fauna cazada, por lo que es la mayor proporción del mapa completo y es casi igual a este de arriba. Si analizamos el de mamíferos versus el total, vemos que hay una densidad baja de infracciones, mayormente en zonas alejadas del Gran San Juan. Porque bueno, por general la caza de mamíferos se da en estas zonas. Si analizamos algunos mapas de las especies puntualmente, por ejemplo el del Venteveo, vemos que la densidad de ilícitos es alta, sobre todo en Sarmiento y en la zona del Gran San Juan, y media alrededor de las zonas antes mencionadas, Hachal, Caucete, Uyum, Albardón, y que esta, es la especie, como vimos, la especie ave más cazada, la más capturada, y llega a casi todos los departamentos de la provincia. Es un mapa muy parecido también al original. Si tenemos en cuenta la diuca, la segunda especie más capturada de aves, vemos que la densidad de ilícitos es alta en Pocito y Rawson, y media en Albardón, Hachal y Sarmiento. También se ve un amplio patrón en la provincia. Si analizamos al cardenal amarillo, vemos que la densidad de ilícitos está en Valle Fértil, que es baja, y en la zona del sitio Ramsar de Guanacache, acá un poquito se ve el color, y también en el Gran San Juan. Esto se debe sobre todo a que son allanamientos, se los encuentran en las casas. En cuanto a mamíferos, tenemos el guanaco, una densidad de ilícitos baja, y acá se puede ver en Caringasta, Ilesia, Sonda, Uyum, Sarmiento, entre otros departamentos. Acá se ve incluso un punto que está en la parte de Mendoza, del otro lado, es la zona de Santa Clara y toda la cascadita y todo eso que, a veces también se hacen inspecciones en esas zonas. Si analizamos a la Mara, vemos que la densidad de ilícitos también es baja y se encuentra sobre todo en Albardón, Hachal, Caucete, Valle Fértil, 25 de Mayo. Todas las áreas de infracción, por lo general, al igual que con el guanaco, están lejos de los centros urbanos.
Quirquinchos, como se ve, están en Caucete y 25 de Mayo. El sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, esta es donde se los presiona mucho. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de los resultados en la discusión. Esta es la parte más interesante. Todo esto que vamos a hablar vemos que se da en un contexto global de lo que muchos autores llaman la sexta extinción masiva, que bueno, es una... Perdón, estaba viendo si me habían dicho que se dejó de escuchar. Bueno, como vemos, muchos autores llaman a este momento la sexta extinción masiva porque al igual que como ha sucedido con muchas catástrofes naturales, meteoritos, glaciaciones, etcétera, la tasa de pérdida de especies es muy alta y todo esto es producto de, bueno, del ser humano y el impacto sobre la fauna y la flora. Entonces muchos autores lo denominan la sexta extinción masiva. Analizamos 697 actas de 2015 a 2020. En total fueron 58 especies. De estas especies hicimos tablas descriptivas, acá como se puede ver el nombre científico, el nombre vulgar, el número de especies decomisadas, el número de individuos de cada especie decomisado y el estatus a nivel internacional, nacional, provincial y si la especie es nativa o exótica de San Juan. Así también para reptiles y mamíferos. Bueno, con estos datos lo que podemos ver es que todavía existe la caza furtiva y el tráfico ilegal en San Juan. Acá hay algunas imágenes de allanamientos. Acá se ve un tucán, por ejemplo, una especie que no es nativa de la provincia. Una imagen muy común, gente circulando con jaulas, con tramperos, los venden en las ferreterías incluso. Entonces vemos que son socialmente aceptables aún la tenencia de gran cantidad de aves de mascota, el consumo de especies en centros urbanos rurales como el guanaco, la vizcacha. Todavía se puede ver, no sé, se puede conseguir empanadas de guanaco, por dar un ejemplo, en zonas alejadas. También si uno va a zonas más alejadas y no tanto, en Santa Lucía a veces también se puede ver, se siguen usando ondas por los niños, por la gente más grande. Y se siguen vendiendo tramperos en ferreterías. Esto es por dar algunos ejemplos de que sigue siendo socialmente aceptable muchas veces esto, sobre todo la tenencia de aves, porque la caza ya por muchos grupos está mal vista. Bueno, también vimos que hubo especies provenientes de otras provincias, 9 de 58, como vimos, son en menor cantidad que las nativas, pero hay algunos ejemplos, son el cardenal copete colorado, este pajarito, el tucán y el loro hablador, todas especies provenientes de otras partes de Argentina y que son muy comercializadas. Y que bueno, muchas veces en San Juan se participa de redes de tráfico a nivel nacional con la compra de esto, entonces sería interesante quizás investigar un poco más de cuáles son los mapas de tráfico a nivel nacional. Hay un estudio que establece redes de Santiago del Estero hacia Buenos Aires, por ejemplo, entonces sería interesante ahí seguir investigando hacia dónde van y hasta dónde llegan. Bueno, en cuanto a aves, vemos que la caza furtiva del tráfico ilegal, BirdLife International, las clasifica como una de las principales amenazas hacia las poblaciones de aves. Bueno, este comercio, el de aves, solamente mueve 10 millones de euros al año, según Traffic, en el 2008. Acá se ven unos pichones de loro, jaulas, más pichoncitos. Se decomisaron en total 184 individuos, que representan el 91% de los individuos decomisados, y 42 especies, que representan el 72% de las especies encontradas. Tramperos y jaulas son los elementos más decomisados también, como vimos en la lista, y estos números dan una idea de la extracción de ejemplares que se da en la provincia. Lo que, bueno, termina concluyendo por qué las aves son las más capturadas en números absolutos. De estos números llama la atención también de que algunos expertos estiman que, como se trata de un comercio ilegal, nunca se incauta más del 10% de toda la vida silvestre que sufre contrabando. O sea que el número de comercio ilegal es mucho más grande. Y gran parte de este comercio permanece sin declarar o sin descubrir, por lo que se habla de un número oscuro, un número que no se conoce. Bueno, vemos que las aves también, el 24%
está en alguna categoría de amenaza y el 76%, o sea, la mayoría son de preocupación menor. Sin embargo, por más que sea bueno que la mayoría sean de preocupación menor, hay que tener cuidado porque son actividades ilegales estas, entonces nunca se puede saber bien qué presión están sufriendo las aves y existen especies abundantes que llegaron a estar en peligro por la sobreexplotación. Uno de los casos es Embericia aureola, el escribano aureolado en Asia. Bueno, acá se ve que se lo consume y está llegado de ser muy abundante a estar en peligro de extinción. Y en Argentina, un caso más cercano es el del cardenal amarillo, que se lo persigue también para comerciarlo. Se persiguen sobre todo a los machos, lo que ha producido ciertas consecuencias. Por ejemplo, existe hibridación de hembras de cardenal amarillo por escasez de macho con diuca, lo que produce un híbrido que es el plomito. Y esto no se sabe qué consecuencias existen para la conservación, ya que se está invirtiendo energía y, bueno, esfuerzo reproductivo en una descendencia que probablemente no sea muy viable, lo que puede terminar causando más consecuencias negativas sobre el cardenal amarillo, al fin y al cabo. Bueno, en cuanto a mamíferos, vemos que son los más amenazados en función de los valores esperados según la riqueza específica de este grupo. Bueno, es cuando pondero la cantidad de especies que existen en la provincia citadas para la provincia con el número de especies encontradas. Si analizamos eso, los mamíferos se vuelven el grupo más amenazado. Y la caza furtiva, por lo general, se da para carne, piel y ocio, para, bueno, obtener estas cosas. Ocio, sobre todo, bueno, son los que hacen motoenduro, por ejemplo, acá en San Juan, y van con armas a cazar, o más cazan por hobby. Bueno, en cuanto a mamíferos, las consecuencias de la caza furtiva, además de la eliminación directa de individuos, pueden haber otros efectos menos evidentes, como por ejemplo, la influencia en lo que es forrajeo versus huida. Hay un estudio muy interesante que toma en cuenta el tiempo que tardan los mamíferos en huir, en este caso, bueno, los guanacos de las vicuñas, una vez que han sido cazados. Se ve que los mamíferos que son cazados o son perseguidos por el hombre, huyen antes, por lo que hay una influencia en lo que sería la ingesta y el gasto energético y el tiempo de forrajeo, como una consecuencia indirecta de esto. Entonces, bueno, puede ser con los ganaderos, lo que desencadena la caza de individuos. Muchas veces, bueno, algunos estudios, sobre todo de Estados Unidos, demuestran que el remedio es peor que la enfermedad, ya que la caza de individuos produce una alteración de la estructura social, también del uso de espacio por parte de la especie, lo que determina un aumento de conflictos también. Entonces, bueno, es importante estudiar más esto. Acá en San Juan no hay ningún estudio de este tipo, pero bueno, ver cómo reacciona la población de puma ante la caza. En cuanto a reptiles, como vimos, solo se encontró un individuo, que es la serpiente de cascabel. Sin embargo, llamaba la atención que no apareciera la tortuga terrestre. Bueno, es una especie traficada en Argentina, muchos estudios lo muestran, es muy demandada en los hogares del desierto del monte, en todo el monte, y es usual también en los hogares de San Juan. Bueno, en las redes sociales se pueden ver muchas fotitos de tortugas. Bueno, las historias de Instagram, por ejemplo, estas son fotitos de ahí, de que se tienen comúnmente como mascota. Y también se sabe que existe el tráfico de esta especie, que se caza, que se captura, porque al faunístico llegan muchas especies que las familias no quieren tener más, llegan muchos individuos de esta especie. La falta de comisos de esta especie creemos que puede deberse a la falta de denuncias, ya que no se percibe como una especie que es traficada, como una especie, está socialmente aceptado que se tengan tortugas, ya que se extraen también y transportan fácilmente, ya que no emiten ruidos y no se mueven mucho. Bueno, en cuanto a los infractores,
No contamos con información muy detallada más que la zona de residencia, así que podría ampliarse el perfil de infractores para mayor conocimiento con estudios, con, bueno, el sexo de las personas, el género, y también, bueno, como vimos, analizamos los lugares de residencia y vemos también que 45 provienen de otras provincias. Toda esta información es útil a la hora de pensar zonas prioritarias para realizar campañas de educación. Bueno, estaría bueno empezar por Pocito, Rawson, Hacha, los lugares donde se ve que existe mayor residencia de infractores a la hora de hacer educación ambiental. La localización de las infracciones, bueno, son las zonas donde se labró el acta. Eso también puede indicar un margen de error, ya que, bueno, no es necesariamente donde se extrajo el animal, aunque por lo general estaba cerca. Entonces, bueno, acá podemos ver que la densidad alta estaba, como vimos, en Hacha, Caucete, Sarmiento, 25 de mayo y el Gran San Juan. El Gran San Juan probablemente es una zona de demanda de aves, aunque a veces esporádicamente se observa captura. Y acá se ve una zona también de densidad alta, que es el control fitosanitario de Caucete, que es una zona de gran tráfico interprovincial. Entonces sería bueno investigar posibles rutas de tráfico de especies asociadas al transporte de otros productos, por ejemplo leña, o el caso de un camión que se encontró con un camión que llevaba leña con un montón de aves en cajas, en un compartimento especial. En cuanto al cardenal amarillo, como les dije, una especie que está en peligro de extinción a nivel nacional, se encontraron en estas zonas, Valle Fértil, Sarmiento, 25 de mayo y el Gran San Juan, mayormente en el Gran San Juan, por lo que parece ser un sitio de demanda, quizás acá en Valle Fértil o acá se capturó alguno, pero no se sabe si han sido capturados o que vienen de otra zona de tráfico de otras provincias. En cuanto a la localización de infracciones de mamíferos, vemos que hay una densidad baja de ilícito en comparación con aves, zonas alejadas del centro de la provincia, por lo general, y el consumo y comercio en centros urbanos rurales, bueno, se cree que estas cosas pueden estar dadas por el consumo y el comercio en centros urbanos rurales, por eso se ven en zonas alejadas, y también la caza por ocio en campos alejados. Existe la duda de si existen sesgos que alteran los resultados, por ejemplo, la diferencia en esfuerzos de muestreo, si quizás se muestrea más en estas zonas que en estas zonas más alejadas, o problemas de control en zonas, en departamentos muy grandes y de difícil acceso. Entonces, bueno, sería interesante más investigación al respecto. Y porque hay áreas con densidades bajas o sin densidad, donde quizás, bueno, uno sabe que hay caza. Es cuestión de investigar más. Bueno, también es interesante el efecto sinergético de la caza con otros factores, es decir, el efecto potenciado con otros factores, como por ejemplo el efecto de rutas y caminos o la destrucción del hábitat, que también puede representarse en sistemas de información geográficos haciendo mapas. Esto produce el aumento de los impactos individuales, el aumento, o sea, por ejemplo, el efecto de la caza combinado con el efecto de rutas o de los caminos o la destrucción del hábitat permite que se creen nuevos accesos, por lo que la caza también aumenta. Esto sucede, por ejemplo, en el Gran Chaco, donde, bueno, se destruyen los bosques, se crea acceso más fácil para los cazadores, entonces aumenta el efecto de la caza. Contra animales atrapados y sacrificados, atrapados representaban el 80%, por lo que generalmente eran aves pequeñas, atrapados, bueno, como les dije, era con vida, por lo que, bueno, estimamos que la mayoría eran para mascotismo o venta con este fin. Las dos especies más afectadas fueron la diuca. La diuca era un caso que llamaba mucho la atención, es la segunda especie más capturada, pero en algunos operativos se decomisaron de una sola vez 85, en otros 56 y en otra 27 individuos. Me contaban los inspectores que a veces van con redes y se las largan y trampean cantidades muy grandes de yucas. O sea, la presión sobre esas poblaciones es muy grande porque son, bueno, es gran parte de una población de aves que se extrae de una sola vez. Y en cuanto al venteveo, fue la especie más cazada y estaba presente en el 97% de las actas. O sea, a veces se decomisaba mara y venteveo, por ejemplo, guanacos y venteveo, o algún pájaro y venteveo, siempre estaba presente en la mayoría de las actas. Eso cuando pasaba los datos me llamaba mucho la atención.
En cuanto a animales sacrificados y transporte de elementos, ambos juntos representaban el 20%. Mamíferos y aves de mayor tamaño, por lo general, son los que terminaban sin vida, cazadas por la carne, por piel o por ocio. El mamífero más cazado fue la mara, como vimos. En cuanto al uso de la fauna, se estima que, bueno, mayormente fue para alimento. Acá se puede ver un ñandú, costillar de guanaco, hay muchas fotos de ellos filtrando, porque hay algunos que son muy fuertes. En cuanto a mascotismo, bueno, también se usan para mascotismo, acá se pueden ver pichones de loro, jaulas de un allanamiento. Y también para pelaje, el puma, el gato montés, los zorros también. La caza para pelaje probablemente sea de tipo oportunista, por ocio, conflictos o traición. Otro problema que encontramos fue el de la identificación de individuos, la cual es usual con ciertas especies y puede producir problemas de sub- o sobreestimación. Un ejemplo concreto es que las actas a veces decían liebre. Entonces uno no sabe si se referían a la mara o a la liebre europea, que es exótica. Una es nativa, la otra es exótica, y cada una tiene distintas implicancias para la conservación, distintas consecuencias ecológicas, ya que bueno, esta produce un impacto negativo en el ecosistema y por lo general compite con esta. Así pasó, bueno, con otras especies también. Bueno, los aportes de este estudio son que este es el primero en analizar información de actas en la provincia y uno de los pocos que tocan esta temática en el país. Está muy poco estudiada todo el tema de lo que es caza furtiva y tráfico ilegal. Además, aporta conocimiento sobre el impacto y la amplitud de la caza furtiva y el tráfico en la provincia, lo que también ayuda a crear nuevas estrategias de conservación que tomen en cuenta esta influencia. Novedad para San Juan, el uso de aves pequeñas con vida, ya que otros trabajos en San Juan hacían hincapié fundamentalmente en camello, guanaco y vicuña. Bueno, San Juan, como todos sabemos, es una región árida, una región seca, y por lo general, entonces, por ende, tiene menos especies en comparación con otros biomas, como por ejemplo de Misiones. Sin embargo, en las regiones áridas, por cada especie perdida, el porcentaje de pérdida de biodiversidad es mucho mayor que en regiones con más abundancia de especies. Por esto mismo es que hay menor cantidad de especies. Entonces, pequeñas reducciones en las especies pueden tener impactos ecológicos importantes, porque como vemos hay mucha menos abundancia y muchas menos especies, menos riqueza. Tomando medidas a tiempo también se pueden evitar riesgos a distintos niveles. Bueno, es fundamental para combatir estos actos que empiecen a ser considerados como crímenes por la sociedad. Me faltó decir, bueno, que caza se toma a cualquier forma de captura de los seres vivos, ya sea con vida o sin vida, y ya sean perseguidos por cualquier medio, con cualquier instrumento. Eso se toma como caza, que muchas veces, a veces se toma que las aves no son cazadas y eso también es caza furtiva. Y todo lo que sería tráfico es cualquier forma de almacenar, de vender, de industrializar o de poner en comercio o transportar fauna. También hay que saber tener en cuenta y no verlo como lo mismo la caza de subsistencia, la caza de un individuo por ahí que no tiene otra opción, a la caza que bueno, se hace con fines de comercio o también por ocio o cuando existen otras opciones. Entonces es importante también saber mirar cuál es la situación. Pero bueno, es fundamental, recalco esto, que la sociedad empieza a tomar como algo malo y con consecuencias irreparables muchas veces a la caza furtiva y el tráfico ilegal. Nuestra vida y permanencia como seres humanos depende de la biodiversidad. La ciencia se cansa de mostrarnos que ahora con este tema de la pandemia lo vemos claramente de que dependemos de la biodiversidad totalmente. Y en San Juan, si bien está bastante bien la situación, ya que bueno, las especies no están la mayoría en peligro crítico y en peligro de extinción, y dentro de todo tenemos controles y se hacen cosas, sin embargo, bueno, se debe continuar con estos controles, la educación tiene que crecer porque la sociedad no percibe muchas veces como un problema la caza furtiva, el tráfico ilegal de especies, y los sistemas de control se tienen que perfeccionar.
Así que bueno, como propuestas a futuro también, primero que nada, la difusión y popularización de conocimientos. Es importantísimo el rol que tenemos desde la ciencia para los chicos que estén estudiando biología o los docentes que estén presentes. Es importantísimo el rol que tenemos como difusores de conocimientos para desalentar la demanda de las personas que compran o cazan fauna silvestre, productos, subproductos. Educación ambiental enfocada en zonas conflictivas, ampliar el estudio en Argentina, incorporar bases de datos a nivel país. Por ejemplo, bueno, esto que se hizo en San Juan, Conectas Inflación, se podría repetir fácilmente en otras provincias y sistematizar todos estos datos para cuantificar la magnitud de estas actividades y evitar pérdida de información que es valiosa para la conservación. Continuar con el trabajo de datos en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. También podría crearse una base de datos web. También estudiar la amplitud y el impacto de la caza furtiva y el tráfico, la caza de subsistencia del tráfico ilegal en zonas rurales, ya que muchas veces no tiene control, sobre todo en otras provincias se dan problemas de caza de subsistencia sin control, que también pueden terminar produciendo o llevando a las especies al borde de la extinción si no se controla y se ve un uso sustentable de la fauna. Analizar también los posibles efectos sinergéticos en conjunto con otras amenazas como la deforestación o la ganadería en San Juan, por ejemplo. Crear un manual de identificación y talleres, sobre todo para evitar este tema de ambigüedad de nombres y aumentar la precisión de bases de datos. Y monitorear los mercados, por ejemplo, los mercados web o los mercados que se dan en plazas, a veces se venden, o bueno, hay distintos mercados, para mayor conocimiento del número de individuos y de las especies comerciadas. Así que bueno, eso sería todo. Me gustaría escuchar sus comentarios, dudas, preguntas, lo que sea. Este es un tema muy interesante, donde hay mucho por aprender y estudiar. Bueno, Sofi, muchas gracias. Muchas gracias por tu conferencia, la verdad que muy linda. A todos los que están conectados, si quieren hacer alguna consulta, pueden activar el micrófono y consultarle, o lo ponen por el chat y ahí se lo leemos, o ella incluso lo puede mirar. Hola Sofía, buenas tardes. Buenas. Soy Clara Fraticelli, estudiante de biología, y tengo un par de dudas porque, bueno, yo estoy como muy en contra de la caza y todo. Y cerca de mi casa, yo vivo en Pocito, al lado de Rawson, en Vidar y República del Líbano, si no me equivoco, hay un local muy grande, es un galpón, lleno de jaulas con un montón de pájaros. Y hay mamíferos también, creo, en jaulas. Y está a simple vista, o sea, abre horario de comercio, todo. Y, o sea, yo no sé qué hacer como para decir, bueno, que cierren el lugar y que deje de comerciar, porque me parece que eso no está avalado por la ley. Esa es una. Sí, bueno, mira, respecto de esta clase de comercio, es un tema, bueno, muy grave. Hay un número, ahora no lo tengo, pero ya se lo voy a pasar, de la Secretaría de Ambiente, también lo pueden buscar en Instagram o en las redes sociales, donde se pueden hacer denuncias, consultas de este tipo. Hay que ver también, bueno, si tienen mamíferos, me imagino que es algo muy ilegal, de si no es un lugar que está habilitado, porque muchas veces, por ejemplo, sé que el veterinario famoso, el pirata, está habilitado a tener pumas o ciertas cosas por parte de ambiente, ya que, por ejemplo, el faunístico no tiene más lugar para recibir. Hay algunas aves que el comercio es legal, como por ejemplo los canarios, o sea, no todo es ilegal. Yo, en lo personal, prefiero que se realicen otras actividades como la fotografía, cosas así, en vez de tener una ave enjaulada. Pero bueno, hay algunos comercios que sí son legales, o incluso del loro hablador hay comercios regulados. Pero bueno, un loro hablador es carísimo si uno lo compra legalmente, entonces siempre se termina optando por el comercio ilegal. Pero bueno, sería importante que puedas denunciar ese lugar, porque seguramente si tienen mamíferos o aves nativas y encima en gran cantidad y se venden, es algo grave que hay que actuar.
Y en el caso en el que tenga, porque bueno, tengo un conocido que hace casa por ocio y se le dan una habilitación por Secretaría de Ambiente porque es amigo de un par. Entonces eso como molesta a veces por el tema de que, bueno, pero si Secretaría de Ambiente y Seguridad Ambiental no cumple su rol en proteger a la fauna y a la flora, entonces te quedas como diciendo, o sea, lo relaciono más también con el tema de educación ambiental. O sea, si uno va y hace enfoque en decir, no, che, no hagas esto porque está mal, y Secretaría de Ambiente por cuña o por plata o por cosas no cumple su trabajo, es como, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo podemos nosotros intervenir como futuros profesionales en eso? Es decir, no, o sea, educamos, pero a la vez cumplimos lo que educamos. La verdad ahí desconozco porque, bueno, está prohibida la caza silvestre de fauna silvestre en toda la provincia, de lo que sea. Sí hay especies exóticas que quizás, como el jabalí, por ejemplo, o la liebre europea, que quizás pueden en algún momento ser parte de un coto de caza como medio de control, pero es raro que den autorizaciones porque la caza acá está prohibida por cualquier medio, no se puede cazar, no hay autorización que te permita cazar porque no, fauna silvestre porque está prohibido. Buenas tardes, Hola Sofía. Sofía, ¿puedo aportar algo? Yo soy Adrián Chávez, soy inspector de medio ambiente. Yo te Sí, por facilité algunas supuesto. fotos y estuviste charlando conmigo. Qué Eh, grande, di- bueno. sí, quería tener la oportunidad de hablar con vos para hacer algunos aportes y especialmente a las preguntas que hizo la anterior chica, bueno, que no me acuerdo el nombre, soy muy malo con los nombres. Primero hay negocios que están habilitados para la comercialización, porque como decías vos, hay aves que no son nativas y que sí se pueden comercializar. Hay negocios que están habilitados y bueno, inclusive hasta de mamíferos se pueden llegar a comercializar. Si nosotros hacemos controles muchas veces de los negocios para ver si hay la existencia de animales nativos y en el caso de que también se supervisa en el caso de que hayan que los animales exóticos que ellos traen tengan la autorización correspondiente. El que dice la chica puede llegar a ser que sea el cimarrón, que es un negocio que está habilitado para la comercialización. Entonces, sí depende de nosotros el control del mismo y que cumpla con los requisitos. Lo hacemos cada tanto, se van controlando los distintos comercios y bueno, en el caso de que estén comercializando especies exóticas o no tengan la habilitación correspondiente, se les abre un acta de infracción. Con respecto a la segunda pregunta, que se le habilita la cacería, eso es imposible. Desde ya se los digo. Nadie puede habilitar si la cacería está totalmente prohibida en la provincia de San Juan. No podés habilitarlo ni con un documento escrito y ni siquiera verbalmente. Y en todo caso que ella sepa quién lo habilitó o, o se entere de alguna manera, ella puede llegar a denunciarlo. Siempre los cazadores dicen, o los pilladores de pájaros, si yo lo conozco al tal, si a mí me dijo tal y tal que fuera, que lo hiciera. Esos son dichos de ellos nada más. Nadie te va a habilitar de nosotros a que cometas un delito, si somos los que constantemente estamos en contra y lo sentimos tanto como ustedes. Existe un compromiso muy importante por parte nuestro sobre nuestro trabajo. Recuerden que no somos policías nosotros. Somos empleados públicos que hacen el trabajo de inspectores. Entonces, existe un compromiso muy grande de nuestra parte. Eso era lo que tenía para aportar. O sea, mi conocido es muy allegado a mí, entonces dije, bueno, yo ya traté de hablarlo, pero bueno, como soy más chica, es como que se pierde un poco la validez de la información. Entonces, estaría bueno saber a qué número o con quién le podemos decir, che, mira, este está cazando furtivamente, porque al saber que nadie le puede dar permiso, entonces es como ya decir, bueno, no, me estás mintiendo y sé que no podés cazar ahí en ninguna parte,
Así que estaría bueno como tener un número para poder denunciar eso y que bueno, que se cumpla lo que tiene que ser. Sí, seguro. Lo que pasa es que muchas veces ellos sacan chapa de eso. ¿Qué es lo que es? Yo lo conozco, yo soy muy conocido, igual que mis compañeros Rosales, igual que Adardo, Secaballen, te van a nombrar siempre. Siempre te nos van a nombrar como que lo autorizaste, como que le diste permiso. Al Dardo lo conozco porque, bueno, a la profesora Janina Ripoll, creo que es el nombre, bueno, Sí. los conozco a ellos dos y sí, sé quiénes son. Y he estado muchas veces con ellos cuando han tenido que decir, uy, ahí hay un pájaro en la jaula, es nativo, pero no puedo hacer nada porque no estoy en hora de supervisión o no me acuerdo por qué otra situación. Pero sí, o sea, sé que se preocupan por eso. Sí, siempre te los van a nombrar, por eso te digo que es una cuestión recurrente. Bueno, Sofi, no te quiero invadir, perdón. No, muchas gracias, Adrián, está buenísimo. Está bueno que vayan evacuando todas las dudas. A ver, voy a intentar leer acá el chat para que no se nos vaya a pasar alguna consulta. Acá Darío Castro dice, excelente charla, Sofi, súper importante todo el trabajo que hiciste, gracias por eso. ¿Cómo está actuando la municipalidad o el gobierno de la provincia para mitigar y eliminar la caza y el tráfico? ¿Qué pena les dan a los infractores? Bueno, creo que algo has contado, pero no sé, Sofi, si querés contar un poco más sobre qué está haciendo la provincia para mitigar y eliminar la caza y el tráfico y qué pena se les está dando a los infractores. Veo también varias personas de la Secretaría de Ambiente que también obviamente pueden aportar. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Adrián. Y bueno, no sé si hay algún inspector más por ahí. Gracias porque ustedes me han ayudado también mucho a esto. Y saben, ellos son los que viven día a día y los que me contaban todo el tiempo, bueno, que lo que vivían, que muchas veces es algo algo que incluso los llega a arriesgar. Entonces, bueno, es importante esto, como recalcaba Adrián, que está prohibida la caza en San Juan. Nadie les puede decir que los autorizaron o algo así, porque está prohibida. Y bueno, siempre hay que tener en cuenta esto, que quizás son negocios habilitados o se está vendiendo fauna legalmente, que eso es otro tema. Pero bueno, si son especies silvestres, nativas, es imposible que sea algo legal, a menos que, bueno, ya sea un comercio como el del loro hablador a nivel legal. En cuanto, no sé, ¿hay alguien, Lorena? ¿Puede ser que tenga el audio habilitado? Ay, pará. Sí, pero... No hay drama. Y bueno, con respecto a lo que se hace en la provincia, bueno, están los inspectores que hacen un montón por la fauna. Está toda la secretaría que se dedica exclusivamente a tratar de combatir estos hechos. También ahora con que se haya aprobado la ley de educación ambiental, es una alegría enorme porque, bueno, esto también va a permitir o a medio que incluso obligar a los gobiernos, al municipio a que le dé como más cabida a todos estos temas y que se pueda concientizar más. También se han dado algunas charlas, corríjanme si me equivoco, los inspectores que están por ahí respecto de la casa, se ha trabajado también con alguna escuela. Y bueno, en cuanto a las infracciones, se labran actas de infracción según la cantidad de animales, según, bueno, la clase de infracción que sea. Y bueno, no sé bien cuáles son los montos, ahí quizás Adrián pueda ayudarme, incluso a algunos los meten presos, eso también he hablado con gente que bueno, la han metido presa por estos temas, entonces las infracciones van variando según. Sí, Sofi, con respecto al tema de las charlas, siempre se ha estado dando charlas sobre el tema de la caza furtiva. Lo que pasa que, bueno, esto es una apreciación más personal, ¿no? Uno por ahí les da una charla o dos al año a un grupo de alumnos y los 363 días del año ellos conviven con la captura de aves, ¿no? Por eso es muy difícil llegar. Nosotros hemos tenido el caso de padres que van
a pillar pájaro con los hijos, o sea, ya le va enseñando el padre, le va enseñando al hijo. Y hay casos también de infracciones en que está el abuelo, el hijo y el nieto. O sea que es pasado de generación en generación, y yo creo que va a ser muy difícil que nosotros podamos llegar a lo inmediato, llegar a mitigar el tema de la caza furtiva y la captura de aves. Y ahí va acompañado también el tema de lo que preguntan con respecto a las actas de infracciones. El tema de la penalidad que se les da, eso lo determina un juez, no lo determinamos nosotros. Entonces muchas veces ha ocurrido casos que hay jueces que le cobran 500 pesos por la captura de un ave o 1.000 pesos, y hay un juez que te cobra 10.000, o sea que no hay un criterio establecido bien. Entonces, un tipo que se le cobra 1.500 pesos por un ave que ellos la pueden llegar a vender 5.000, 10.000 pesos, 7.000, lo que sea, no les causa mella. Me parece que el tema va por una cuestión de que se tiene que unificar, y el tema de criterio de cuánto se les cobra por un acta de infracción. Por eso no está establecido, ni siquiera sabemos si les cobran por ahí. No, esa información todavía no la estamos manejando. Gracias, Adrián. Sí, yo para aportar ahí, Sofi, me tocó en un momento, en los comienzos de la carrera, cuento que yo también soy estudiante de biología, y pude participar de varias campañas de educación ambiental en contra de la caza furtiva o la captura de aves en escuelas primarias, y acá incluso veo a varios compañeros que participaron de esas campañas, que duraron años, que bueno, después por la pandemia y por diferentes motivos se frenaron lamentablemente, pero se ha venido trabajando mucho en la educación ambiental, que creo que eso tiene que ser una actividad permanente, porque bueno, como decía Adrián, luchamos contra generaciones de familias que bueno, que han hecho esto un hábito, por diferentes motivos, ¿no? Sin ánimos de ofender ni de ser prejuiciosos de por qué lo hacen. Muchos lo hacen por subsistencia, o porque realmente por ahí no pueden comprender lo que están afectando, pero se ha trabajado mucho eso, y también por lo que son las redes sociales veo el trabajo de la Secretaría de Ambiente haciendo los controles y labrando actas de infracción para tratar de, bueno, un poco mitigar a las personas que realizan estas prácticas, pero también entiendo de que, bueno, por ahí la parte del juez y quien decide las penas y demás, que no está en manos de nosotros, es una cuestión a repensar, a ver o a analizar, a discutir, para que justamente sea efectivo en los esfuerzos que hacen los guardaparques o el personal de la Secretaría de Ambiente, y de alguna manera tratar de mitigar la captura de aves o la caza, que no creo que sea la única solución. Los que hemos cursado manejo de fauna y las materias que nosotros tenemos en la facultad un poco nos van mostrando otras posibilidades, y acá creo que Sofi también lo ha expresado, pero creo que se está trabajando bastante. Por ahí nunca es lo suficiente, pero bueno, ahora con la pandemia también todo se ve un poco más frenado. A ver, voy a leer otras cositas acá que te han escrito, Sofi. Agus Caló dice: yo vivo en Capital, cerca de la facultad, cerca de mi casa hay un criadero de hurones. Ah, bueno. Yo no conozco muy bien la ubicación, pero sí sé que está cerca y que hay un número. Si hay un número, acá preguntaba si había un número para denunciar. Bueno, Agus, ahí abajo, Ezequiel, que trabaja en la Secretaría, es también estudiante de biología y trabaja en la Secretaría de Ambiente, ha puesto el número para que puedan hacer las denuncias. A ver, Julieta, tengo una pregunta, no sé si lo comentaste, pero se fue la conexión. Habla de los caballos, que los explotan y también para consumo
de carne, bueno, si se hace algo con ellos. La verdad que no sabría decir, no sé si alguien conoce qué se está haciendo en relación con los caballos, que bueno, todavía se siguen viendo que son utilizados utilizando la tracción a sangre de estos animales. A ver. Sí, Ezequiel. Permiso. Bueno, primero que nada, bueno, te respondo un poco esta pregunta. Primero que nada, felicitaciones a Sofía, que estaba muy buena la presentación y el trabajo hecho, el aporte hecho a la provincia. Por otro lado, el tema de los caballos, si bien se trata de fauna doméstica, todo lo que es maltrato animal también entra en las penalidades que debería responder ahí la ley de medio ambiente, digamos. Ahí está, es jurisdicción y autoridad de aplicación de medio ambiente, responder ante todo lo que es maltrato animal. Hay una ley que es la 8083, que es la ley de maltrato animal, y todo lo que es maltrato a animales domésticos, como perros, gatos, caballos, entraría ahí, así que también se tiene que denunciar a medio ambiente ese tipo de malas prácticas. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, por ahí está muy bueno saber que existe todo un sistema legal y penal, digamos, para poder hacerle frente al tema de caza furtiva, pero también hay que tener en cuenta que, sobre todo en zonas muy precarias, donde vive gente con muchas necesidades, hay mucha gente, muchos niños que con la venta de un venteveo sacan la comida del día o de la semana. Entonces también por ahí, aparte de hablar de penalidades y de ver de qué manera se puede hacer más fuerte el sistema, también habría que ver qué otras alternativas de subsistencia se le puede dar a esa gente que vive de eso, porque no todos, digamos, van por una cuestión de deporte, de ocio, o de hobby, sino hay gente que vive y subsiste con ese tipo de prácticas, y por ahí habría que buscar una alternativa por ese lado. Así que bueno, quería aportar solamente eso y agradecerles porque está muy buena la charla. Gracias, Ezequiel. Sí, muy cierto lo que decís. Hay muchas personas que realizan estas prácticas por necesidad, y para ellos también ahí en el rol del biólogo, en el rol de los profesionales que se dedican a la parte del cuidado del ambiente, también es como un desafío pensar en políticas públicas que vayan destinadas a solucionar las problemáticas que tienen esas familias, que muchas veces dependen de eso y no necesariamente es algo que les guste hacer, capaz que prefieren estar haciendo otras cosas, pero bueno, por ahí es lo que conocen, lo que saben, lo que tienen a mano. Las posibilidades no son las mismas por ahí en las ciudades que en zonas más alejadas, por eso también puede haber una relación, habría que capaz que estudiarlo, como decía Sofi, en los departamentos alejados es donde más se practica la caza, más allá de que en las cercanías de estos departamentos es donde se encuentran las especies, pero también es una cuestión de oportunidades que probablemente influye en todo esto. A ver ahí, Marta, tiene el micrófono, ahí está, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, yo quería hacer una consulta. ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Jessica, esto va para Sofía, sé que está, bueno, Lorena, Ezequiel o Adrián también. Yo quería saber, puede ser muy obvia, pero bueno, me saco la duda, si como, bueno, Policía Ecológica y Gendarmería, bien, también ellos realizan secuestros y demás de lo que tiene que ver con el tráfico de fauna, si esos datos también están incluidos dentro de lo que habías trabajado, Sofía, o sea, si son datos que también tiene medio ambiente o son datos que van, diríamos, paralelos, sí, a lo que es no sé si se entendió mi pregunta. Como ellos también realizan secuestro, sí, Policía Ecológica y también Gendarmería, si esos datos también están unificados en ambiente o no. Hola Jessy, ¿cómo va? Sí, está re buena tu pregunta. Algunos operativos y algunos, bueno,
algunas inspecciones se hacen en conjunto con Gendarmería o con la policía, entonces esas sí quedan registradas. Sin embargo, bueno, algo que también no lo dije, pero también está en las propuestas a futuro, es tomar en cuenta otros registros y hacer uno solo en conjunto con Gendarmería, con Parques Nacionales, que también tiene un registro aparte, con el faunístico, que también a veces llega fauna que hagan los registros del faunístico. Entonces, bueno, es información que va faltando. Por ejemplo, si se complementara con el faunístico, aparecerían las tortugas en esta lista. Hay bastantes cosas ahí a seguir perfeccionando, pero bueno, algunas de las inspecciones se hacen en conjunto de inspectores con Gendarmería, por ejemplo, pero no son todas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que está bueno. Yo trabajo en el faunístico con el equipo de técnicos biólogos y la verdad que me llamaba la atención porque la cantidad, diríamos, de personal que llega a los inspectores, tanto, o sea, los de ambiente, es igual a la misma cantidad que ingresa de policía ecológica, bien, de gendarmería y también de los particulares. Como vos decís, se les hizo grande la tortuga y la llevaron y tenemos hoy un número, o sea, casi 60 tortugas terrestres, por decirte bien, por este tipo de que llegan por este medio. Entonces, claro, estaría buenísimo como unificar, ampliaría mucho más la información, porque no es solamente la de ambiente, que si bien se dedica netamente a eso, también se cuenta como un número elevado, la cantidad que llega de gendarmería y también de policía ecológica. Así que bueno, joya, muchas gracias. Gracias, Jessica. Bueno, voy a ver si hay alguna otra consulta. Por ahora no. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas los que se han podido conectar. Muchísimas gracias, Sofía, por tu predisposición, a pesar de que estás haciendo una tarea de voluntaria ahí en el parque. El Leoncito nos ha acompañado con esta conferencia, así que muchísimas gracias. Agradecer nuevamente al Centro de Estudiantes, a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas, al Departamento de Biología, que nos da el aval, y a la facultad, que nos está apoyando en este ciclo de conferencias que venimos haciendo ya hace varias semanas, en realidad desde el principio de año, que tiene como finalidad esto, que puedan dar a conocer los esfuerzos científicos, los esfuerzos de los y las estudiantes que pasan o transcurren por la carrera de biología, los egresados, así que para nosotros es un orgullo poder darles el espacio para que todos se puedan expresar y un poco contribuir a la formación de los futuros profesionales, de la comunidad en general, que todos puedan saber qué es lo que se hace en la universidad. Así que desde ya, muchísimas gracias a los que han participado y a los que permiten que esto se pueda realizar. Ahí he compartido hace un ratito el enlace para que puedan completar la asistencia. Esta charla va a tener una certificación, así que cuando estén los certificados nos vamos a estar comunicando por teléfono o por mail para poder hacérselos llegar de forma digital